Hola a todos, bienvenidos a otra emisión de Crafty Hearts. Hoy paso por aquí para explicarles cómo coser en plano una puntilla a una manta u a otra pieza que hayas tejido. En este caso tengo una manta cuadrada para bebé con un borde de hojas que ya yo había tejido y mi técnica es muy simple. En primer lugar voy a dejar descansar el tejido unas horas, una noche, sobre una superficie plana, tanto el borde de la puntilla como la manta. Si te gusta bloquearlo, puedes hacerlo, el bloqueo de tu forma favorita, y luego procedes a realizar la costura. Para asegurarme de que el tamaño de la puntilla era el adecuado, después de haber tejido una cantidad que era casi igual a los contornos de la manta, lo fui pegando con estos marcapuntos. En este caso utilicé marcapuntos de los comunes y corrientes, que son como unos alfilercitos, porque los alfileres comunes y corrientes de costura se salen y entonces va a ser complicado cada vez que medio mueves la manta. Estos alfileritos simples fueron los que utilicé. Entonces, después que ya yo distribuyo completamente las esquinas y dejo totalmente parejo el monto de largo de cada lateral, procedo a realizar una costura con mi aguja lanera. Aquí ya hay varias costuras hechas. Como puedes ver, toda esta parte y todos los lados de allá están cosidos, pero voy a comenzar a hacer la costura para que puedas ver cómo hago las puntadas de manera invisible. Yo ensarto la aguja lanera con una cantidad suficiente de hilo, de lana, de la misma manta, obviamente, e introduzco por uno de los laterales. Voy a dejar una hebra que luego yo la voy a esconder con una aguja de ganchillo. Entonces comienzo a dar puntadas en plano de borde a borde. Claro, como la manta es un poco grande, tuve que venirme a una mesa más grande y es más difícil para mí hacer el ángulo con la cámara. Para que lo puedan ver completo es muy difícil. Lo que quiero explicarles es que yo vengo con la aguja por aquí y la costura que atraviesa la paso por debajo. Entonces siempre estoy tomando, asegurándome de que no queden muchos espacios libres entre las puntadas que doy. Y voy agarrando las orillitas. Teniendo cuidado de no alar demasiado para que la costura no se frunza. Y esto es todo. Esto es toda la puntada que se da. Entonces, ¿qué ocurre? No ves la costura ni por delante ni por detrás. Esto es donde va la costura y no se ve nada. Entonces continuamos cosiendo todo esto hasta el fondo y luego te explico cómo hago los remates. In the Crafty Hearts Club, we're all about the yarn, fingers flying, needles clacking, creating life so warm. With love in our stitches, we bring dreams to life, knitting together memories through joy and strife. Crafting with our hands, hearts sewn into every thread, tapestry
Ya cosí todo el borde. Llegué al final, queda todo súper parejito, no se ve ningún hueco y queda todo a ras. O sea, el borde de la manta con el borde de la puntilla quedan al ras. Entonces lo que hago es, el nudo del remate lo hago por el lado revés sin alar duro para que no quede dispareja la tensión entre las partes que se cosieron. Y escondo la hebra, dibujando cualquiera de los puntos que estén por acá. Por ejemplo, como si estuviese bordando, pero llevándolo a 3 direcciones diferentes. Hacia abajo, hacia arriba, perpendicular. Y así es mucho más difícil que el hilo vaya a salirse. Y esto es todo. Y el punto inicial que yo había dejado una hebra cuando comenzamos, repito lo mismo con esta hebra. Y esto, como dejé la hebra un poco corta, me puedo ayudar con una aguja de ganchillo. Aquí tampoco había nudo porque lo dejé largo y suelto, entonces hago un remate con un pequeño nudito así y voy escondiendo el cabito entre los puntos. Igual como en la parte anterior, sin alar para evitar que se tense el tejido de la manta. Y bueno, esto es todo. Espero que este tutorial te haya sido útil. Se trata de coser en plano, al ras, una puntilla de una manta o de un chal o de cualquier cosa que estés tejiendo. Y bueno, les recuerdo como siempre suscribirse al canal si no lo han hecho y les gusta el contenido, compartirlo si saben de alguien que esté interesado o que pueda aprovechar estos tutoriales y darles las gracias por estar aquí. Y nos vemos en una nueva ocasión. Muchísimas gracias a todos.